Bienvenido Pablo Stefanoni, jefe de redacción de Nueva Sociedad, publicación que está arribando a sus 50 años de existencia. Bienvenido Pablo, gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y empecemos con si todavía tiene sentido seguir hablando de izquierda y de derecha o eso se ha ido quedando atrás. Bueno, es una gran pregunta que cada tanto resurge, ¿no? Si derecha e izquierda tiene sentido. Yo creo que tiene sentido en la medida que no inventamos otras formas de definir espacios políticos y de dar cuenta de culturas políticas también, ¿no? Creo que la acción política también se inscribe en tradiciones ideológicas, en identidades, en símbolos, y creo que pese a todo y a la erosión quizás de ese clivaje, sigue ordenando un poco las cosas. Obviamente, así Pero como... ordenando para la gente, Pablo, u ordenando para los teóricos. Yo creo que también, O la depende gente también de le los interesa que países. unas cosas funcionen y Quizás ya. en Venezuela es un caso un poco particular para discutir esto, porque hay un gobierno que Venezuela es el único país del mundo que se autodefinió como socialista después de la caída del muro de Berlín. No hubo otro. Quizás hubo otros que quedaron como un poco residualmente, es decir, Cuba o Corea del Norte o lo que sea, pero, o Vietnam o China que mantienen eso, pero como país nuevo fue Venezuela, eso no funcionó y recuperó un montón de problemas. Se hablaba del socialismo del siglo XXI como una forma de superar los problemas del viejo socialismo del siglo XX, y eso no ocurrió. Entonces, es verdad que en Venezuela todos esos términos están un poco complicados, ¿no? Sobre todo para la gente común. Claro, exacto, porque Por hay eso le un preguntábamos hartazgo si es quizás, si es sí, un debate de teoría. un hartazgo quizás de la retórica o de términos más ideológicos, ¿no? Porque las palabras están un poco como que perdieron significado, ¿no? Desteñidas. Desteñidas, etcétera. Entonces, pero si uno mira, depende de los países, pero por ejemplo, no sé, elecciones chilenas, yo creo que efectivamente se ordenaron en dos bloques. Un bloque que va del centro izquierda hasta la izquierda. Si uno mira hoy la coalición de gobierno en Chile, una parte es el Partido Comunista y la izquierda, y otra es el socialismo democrático, lo que es el Partido Socialista, Partido por la Democracia, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra fuerza era José Antonio Caz, que reivindicaba el pinochetismo y que articuló un voto del centro derecha a la derecha, ¿no? Si uno mira las elecciones en Colombia, yo creo que también ordenaron entre izquierda y derecha. Obviamente que lo que sí coincido es que no alcanza con eso, ¿no? Uno podría hacer, ayer hablamos con alguien, cuadrantes y decir, bueno, hay izquierda-derecha, ok, pero además hay izquierdas democráticas, izquierdas Claro, hay autoritarias, otros apellidos, ¿no? izquierdas conservadoras e izquierdas más liberales, y así como derechas. Hay derechas neofascistas y derechas democráticas, liberales y conservadores, derechas que apoyan el aborto, derechas que no lo apoyan, o sea, religiosas y laicas, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay que enriquecer más para entender, pero creo que depende de los países, porque no ocurre lo mismo, hay países donde no es ese, quizás no esté ordenado así. Si uno mira, Estados Unidos no están ordenados, están así los partidos, pero igual vemos una opinión pública más progresista y una más conservadora, una Corte Suprema dividida entre progresistas y Entonces conservadores. sigue teniendo Yo sentido creo hablar que de sigue izquierda y de teniendo si derecha. lo tomamos como siempre, porque nunca fue, creo que hay una idealización hacia el pasado de que antes sí, izquierda-derecha ordenaba todo. Tampoco ordenaba todo, había movimientos en el mundo que no eran ni, que no estaban marcados por eso, ¿no? Y Pero creo que ahora, todavía ordenan algo, ¿no? ahora, Pablo, la izquierda es reaccionaria y la derecha es Bueno, revolucionaria, porque vemos también sí, gente que identificaríamos como de sí, derecha con banderas muy sí, progresistas y gente de izquierda sí, supuestamente muy sí. conservadora. Y hay una situación un poco rara, que eso sí creo que es un poco nuevo, que es que si uno mira sobre todo estas nuevas derechas más radicales, su idea es que el mundo está controlado por el progresismo, ¿no? En la última cumbre ¿Y eso es nacional verdad? conservadora, incluso Marco Rubio y otros en Estados Unidos dijeron que incluso las grandes empresas ya son todas progresistas y de ¿Y eso es izquierda. verdad? ¿En su Bueno, opinión qué yo creo ocurre, que Pablo? no, pero lo que me parece interesante es que la derecha cree que el mundo está dominado por la izquierda y por el progresismo, y si uno va a cualquier reunión de izquierda es una cosa catártica, deprimente, etcétera, que considera que el mundo está gobernado cada vez más, que gira cada vez más hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces como que hay un juego de espejos un poco extraño, porque entonces ¿quién domina el mundo? ¿Pero y Es la quién domina pregunta, el ¿no? mundo, en su Yo opinión? creo que lo que está pasando es que hay un tipo de capitalismo que de algún modo genera problemas de interpretativa un poco para todos, tiene un discurso más progresista en términos culturales, si uno va a cualquier reunión de
no sé, instituciones de estos organismos multilaterales, grandes empresas, etcétera. Es verdad que el discurso progresista en muchos aspectos penetró. En Estados Unidos todas esas grandes empresas hoy hacen un discurso antirracista, pro-feminista, pro-LGBT, etcétera, etcétera. Entonces sí hay lo que la derecha llama ideología de género, wokismo, todo esto. Entonces, eso es real, yo creo que hay una retórica progresista de este capitalismo hegemónico, pero es verdad que también es crecientemente desigualitario, ¿no? Está creciendo la desigualdad y sobre todo la precariedad, la sensación de la gente que vive peor que sus padres, ¿no? Entonces, creo que es un capitalismo que un poco incomoda a todos, no sé, un sistema que para la derecha es demasiado progre y para la izquierda demasiado... entonces, hay un inconformismo hoy que creo que es un poco confuso. Y que es transversal, ¿sí? Sí, y que Esa es molestia, transversal. el malestar de la cultura. Exacto, un malestar de la cultura y creo que en los últimos años, hace 10, 12 años, hace 11 años salió un libro ya Indígnense, de Stefan Hessel, que era un libro que se tradujo a muchos idiomas, era un pequeño folleto y fue un poco como la Biblia de los momentos de indignados que había en España, en el Ocupa, Wall Street, la primavera árabe, había una serie de movimientos que cuestionaban muchos de ellos la globalización capitalista y las desigualdades y podían ser considerados progresistas, digamos. Y esa indignación rimaba un poco con eso, surgió en Siriza, Podemos, un montón de partidos. Si hoy miramos la indignación, las calles, ¿En qué se creo que convirtió esa rima indignación? más con ciertas nuevas derechas, con cosas conspiranoicas, con cierta forma de resentimiento y todo. Y entonces creo que un poco se podría decir que esa indignación, no sé si cambió de signo, pero hoy es más disputada y hay muchas derechas que se presentan con el ropaje de la transgresión, ¿no? Y el propio Trump lo hizo, ¿no? Claro, ¿y qué sucede con las izquierdas que decían ser Sí, transgresoras y ahora pareciera que no lo son creo que tanto? no lo son en parte, el progresismo, ¿verdad? Que se volvió un poco statu quo. Creo que hay un poco en ciertas O sea, el izquierdas, ¿no? problema es llegar a ser gobierno, entonces cuando llega el gobierno se Es estanca. verdad que la sensación es que las izquierdas que llegan al gobierno pueden cambiar poco, que es difícil llegar al gobierno y cuando se llega se cambia poco. Es verdad que una parte de la izquierda, la socialdemocracia, pero también la izquierda radical, podríamos decir, se hipsterizó un poco, ¿no? Aparece como ha sido hipster y poco conectada muchas veces con los de abajo. Y es verdad que en los últimos años, en muchos países, la izquierda fue tomando mucho la cuestión de las reivindicaciones feministas, LGBTs y demás, que son reivindicaciones sin duda emancipatorias, pero fue, en mi opinión, abandonando un poco la cuestión del proyecto económico, que es lo que realmente se habla mucho hoy de poscapitalismo y se Ujú. critica el capitalismo y tal, pero la verdad es que no hay un horizonte, decir, bueno, ¿qué sería exactamente? Y ahí, justamente, países como Venezuela, que dijeron que lo estaban haciendo, hoy más bien son como un poco dan argumentos para no intentarlo, ¿no? Entonces, me parece que eso es un gran problema, decir, bueno, en la economía dura, ¿qué haría la izquierda hoy? Y Claro. ahí sí se habla de desigualdad, de que hay un 1% que controla la mayor parte de la riqueza y todo, pero realmente no hay, yo creo. Entonces la izquierda un poco quizás se quedó un poco cómoda Ujú. con ¿De qué pata esa... cogea la izquierda, en opinión de Pablo Stefanoni, jefe de redacción de ¿Qué Nueva falta, Sociedad? perdón? 3:52 minutos. ¿De qué pata cogea? Ah, A ok. ver, es muy Sí, sí, coloquial. sí. No, 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 no. Sí, sí, es que no había escuchado bien. Yo creo que cojea de la pata de ¿De la haberse... economía? Sí, pero sobre todo además de haberse desconectado en gran medida en muchos lugares de los sectores populares. En el mundo, digo, pues claro, vale decir, no, aquí no, aquí no. Pero digo, de haber una cierta desconexión con sectores populares, por ejemplo, el caso del norte es muy claro, donde la extrema derecha hoy tiene un electorado que es de sectores populares, digamos, Ujú. ¿no? De sectores obreros o ex zonas obreras precarizadas, sectores de clase trabajadora blancos que no están en ninguna identidad particular, entonces sienten que no tienen hoy cómo expresar sus demandas. eh, y entonces me parece que básicamente, de manera más amplia aún, creo que la izquierda cojea de no haber podido, la izquierda digo, la izquierda que quiere cambiar el Ujú. sistema, que quizás no haber finalmente logrado reconstruir su proyecto político e ideológico después de la caída del Ujú. mundo soviético, socialista, ¿no? Y los intentos que se hicieron, como aquí en Venezuela, no funcionaron, entonces eso genera un problema grande. ¿Sería un proyecto fracasado, este proyecto de izquierda en Venezuela, en su valoración? Creo que sí,
y además que tuvo consecuencias para el resto de la región y del mundo, ¿no? Porque efectivamente el primer chavismo generó mucha expectativa y de pronto un presidente que hablaba de socialismo, que volvía a instalar simbologías que parecían que los 90 con el fin de la historia, eso se habían acabado, generó mucho entusiasmo en muchas izquierdas, ¿no? Creo que eso sí se agotó y creo que hoy quizás lo que da la impresión de que podría funcionar un poco más, pero tampoco se termina de, porque a su vez la socialdemocracia está también muy en crisis de identidad. Me parece que con la pandemia y una serie de cosas, sí hay un sector de la población que sí apoyarían proyectos de progresistas, emancipatorios, donde el Estado tenga un rol, pero me parece que hay un consenso de que eso tiene que estar más articulado con la democracia, con la libertad, con el pluralismo. Me parece que ya las sociedades hoy ya no, estos proyectos tan de unanimidad del pueblo, Hegemónico. no tan hegemónicos, me parece que están muy desgastados, ¿no? No solo en Venezuela, también pasa con el MAS en Bolivia, con otros países donde se intentaron proyectos así que tuvieron sus luces y sus sombras, pero me parece que, bueno, hoy hay de nuevo una situación donde la izquierda tiene que reinventarse un poco si quiere seguir. Pablo Stefanoni, 3:54 minutos, y en esa discusión, ¿qué va a ser Nueva Sociedad? ¿O qué está intentando hacer Nueva Sociedad? Con Bueno, 50 años sus de 50 historia. años son 50 años que hablan un poco también de la historia de América Latina, ¿no? Y Claro. publicamos en nuestra página, que está de acceso libre, un artículo de Tomás Estraca, un historiador destacado venezolano, donde cuenta, bueno, la mudanza de Nueva Sociedad en 1975 de Costa Rica a Venezuela y, bueno, cómo esa Venezuela socialdemócrata, la gran Venezuela petrolera, incidía y contribuyó a generar una especie de socialdemocracia global, ¿no? Y como Carlos Andrés Pérez se trataba de tú a tú con Felipe González o con Billy Brandt, ¿no? Bueno, era un momento. Yo creo que hoy Nueva Sociedad es una revista bueno, de una fundación que es la Friedrich Hebert, en un momento de la socialdemocracia bastante, bueno, debilitado en un sentido de como proyecto ideológico, ¿no? No es un momento complicado para la socialdemocracia. Si bien recuperó algunos gobiernos, está lejos de tener proyectos de futuro entusiasmantes, ¿no? Y si uno mira incluso donde la socialdemocracia volvió al gobierno, lo hizo con mucho menos votos que nunca. Entonces yo creo que en América Latina, Nueva Sociedad trata de, bueno, de ser una revista que exprese el pluralismo del progresismo regional y que recupere el pensamiento crítico en serio, en el sentido de ser un poco incómoda, digamos, Pero también. incómoda para todos, incluso Incómoda para para quienes todos dicen ser de también. izquierda. Claro, incómoda para todos también, porque también, digo, respecto a Venezuela es claro, ¿no? Hablamos justo de eso, digo, eh, creo que estas dos imágenes un poco en disputa, ¿no? La idea de que Venezuela era el paraíso y Chávez lo arruinó, es una idea, ¿no? Más liberal, digamos, llamémosle conservadora, o la idea de que Venezuela era tierra arrasada y el chavismo la construyó, ¿no? Y yo creo que esas dos imágenes un poco a veces alteran un poco la posibilidad de discutir más racionalmente balances también, ¿no? De, bueno, qué pasó, si hubo los distintos momentos del proceso bolivariano, qué papel jugó Venezuela en América Latina. Y yo creo que un poco la idea de incomodar un poco a todos y mantener un poco vivo el pensamiento crítico en la izquierda, porque es verdad que muchas veces el progresismo también está en sus zonas de confort ideológico, de superioridad moral, de creer que tiene las respuestas frente a otros, y me parece que el progresismo también, bueno, hoy tiene que ser humilde bueno, es Y un mundo va complejo, a escuchar a esas escuchar. derechas, Nueva Sociedad. Sí, por lo menos yo trato de Por lo hecho, que para decíamos, de que escribir pueden mi ser más libro, progresistas. los traté de leer, de entender y de ver un poco en qué consiste, porque yo creo que en esa indignación de derecha también hay muchas razones, digamos, que explican por qué pasa eso. Obviamente también hay giros que no son justificables en mi opinión, xenofobia, homofobia, diversas cosas, pero creo que es verdad que hay un malestar en el mundo y que hay También una las hay entre cierta... gente que dice ser de izquierda. ¿Cómo? También hay homofobia entre quienes Ah, dicen claro, ser por de eso izquierda. decía lo de un poco de separar izquierdas conservadoras, izquierdas más liberales, emancipatorias y demás, ¿no? Y yo creo que también esos procesos son dinámicos, ¿no? Porque si uno suma los procesos aquí o en Bolivia, en Argentina, demás, eh, no siempre fueron iguales, ¿no? Incluso figuras que en Argentina, por ejemplo, Cristina Kirchner, que está en contra del aborto, después apoyó el aborto. Entonces también digo, me parece que estos movimientos feministas, Claro. movimientos LGBT también andan haciendo que también cambien las cosas, que no son ni el gobierno venezolano ni
chileno ni no son estáticos, ¿no? Yo creo que también hay luchas dentro de los propios procesos que hacen que avancen las cosas hasta donde se puede, también retroceden a veces. ¿Qué va a hacer Pablo Stefanoni en Venezuela? Bueno, esta tarde tiene esa presentación, además muy mojada, una después de las presentación lluvias de mojada hoy. del libro, sí, de las rebeldías de derechas, y mañana también vamos a presentar bueno, vamos a conmemorar de algún modo los 50 años de Nueva Sociedad, que como dice una de las publicaciones, bueno, tiene más de la mitad de su vida en Venezuela y es en muchos sentidos una revista venezolana, aunque se haya mudado a Buenos Aires, ¿no? Entonces, por muchas razones, las que hablaba antes, o sea, tiene como un cierto ADN de algún modo que quedó de su fundación acá en Costa Rica, pero su traslado muy rápido a Venezuela, y entonces nos pareció que era importante celebrar estos 50 años también en Venezuela y venir a hacerlo acá, no solo hacerlo por Zoom o por alguna Va a forma. intentar conversar con personas, organizaciones de izquierda, organizaciones Sí, de hecho políticas. sí venimos haciendo y siempre que vengo a Venezuela, que vine varias veces, tratar de entender un poco más qué pasa en Venezuela, que los cambios que hay, porque cada vez que vine a Venezuela siempre es un poco distinto, ¿no? No es como que es la misma Venezuela, entonces yo creo que ahora hay un montón de cosas que son diferentes, para bien, para mal, para todo, y creo que también América Latina, yo creo que en este contexto donde los distintos gobiernos progresistas están ganando las elecciones, y me parece que también América Latina puede jugar un papel, y debería jugar un papel, en que muchas cosas que todavía están en proceso de, digamos, así de normalización de la vida política venezolana, se hagan quizás con apoyo de la región en un marco más latinoamericano. Claro, que sean Sería esos gobiernos progresistas los que que también puedan puedan. tener interlocución quizás algunos un poco más amplia que la que tuvieron hasta ahora, y que eso sirva también para que también, bueno, Venezuela mejore su situación en un contexto latinoamericano que quizás hoy es más favorable, ¿no? Quizás más despolarizado, más con nuevas experiencias de izquierda también que son diferentes a las del pasado, como la chilena, ¿no? Que plantea otro tipo de discursos. Entonces yo creo que se rompió un poco en América Latina ese clivaje tan duro entre el grupo de Lima o el resto de la izquierda, sino que hoy me parece que hay otros tipos de puentes que quizás pueden ser favorables a resoluciones más pacíficas, más electorales del conflicto político, ¿no? Que de hecho en otros países pasó, digo, en Bolivia la polarización se resolvió mediante elecciones, después incluso una situación muy crítica en Debería ser la situación 2019. en Venezuela. En Colombia hace unos años mucha gente creía que un presidente de izquierda no llegaba porque simplemente lo podían matar en la campaña. Llegó. En Chile toda esa movilización social se canalizó mediante elecciones, y hubo ahora un traspié grande porque la constitución que salió de ese proceso no fue avalada, pero finalmente se canalizó por ahí. Entonces creo que quizás sería positivo que también la situación, las tensiones de Venezuela se puedan canalizar electoralmente, ¿no? Estamos pasados de tiempo, son las 4:10, pero aunque sea un minuto para preguntarle en su opinión, ¿cuál es la propuesta económica que puede hacer la izquierda en este momento? Uy, yo creo que, lo digo rápido, me parece que la pandemia instaló un consenso muy grande de que es necesario recuperar los servicios públicos, las instituciones de bienestar. Y Francis Fukuyama, que fue el autor de ese libro que casi nadie leyó, pero todos citaron, que se llama El Pero fin después se echó de la para historia, atrás. Es importante dijo hace recordarlo. poco, el neoliberalismo llevó el péndulo demasiado lejos, y es necesario recuperar una idea socialdemócrata de sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hay, después de la pandemia, un cierto consenso de que es necesario refundar, reconstruir los estados, tomando muy en cuenta la necesidad de servicios públicos, de instituciones de bienestar, que desmercantilicen muchos aspectos de la vida social, y quizás eso sea la base para construir de nuevo un proyecto darle vida de nuevo a un proyecto progresista. Gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos. Esta tarde, 4:30, mañana 10 de la mañana en la UCB, en principio. Sí, muchísimas gracias, Gracias. esperemos que no llueva tanto. Ojalá. Gracias, Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Vamos a la pausa, ya regresamos.